Sul Calvario si scontrarono due mentalità. En el Calvario se enfrentan dos mentalidades. Le parole di Gesù crocifisso En el Evangelio, de hecho, las palabras de Jesús crucificado se contraponen en efecto a las dos que estaban crucificando. Estos repiten un estribillo: sálvate a ti mismo. Lo decían los jefes, que se salve a sí mismo si este es el Mesías de Dios, el elegido. Lo reafirman los soldados: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y finalmente, también uno de los malhechores que escuchó repite la idea: ¿acaso no eres el Mesías? Sálvate a ti mismo. Salvarse a sí mismo, cuidarse a sí mismo, pensar en sí mismo, no en los demás, sino solamente en la propia salud, en el propio éxito, en los propios intereses, en el tener, en el poder y en la apariencia. Sálvate a ti mismo. Es el estribillo de la humanidad que ha crucificado al Señor. Reflexionemos sobre esto. Ma la mentalità dell'io si oppone quella di Dio. Il sálvate Pero a la mentalidad del yo se opone la de Dios. El sálvate a ti mismo discuerda con el Salvador que se ofrece a sí mismo. En el Evangelio de hoy también Jesús, como sus opositores, toma la palabra 3 veces en el Calvario, pero en ningún momento reivindica algo para sí. Es más, ni siquiera se defiende o se justifica a sí mismo. Reza al Padre y ofrece misericordia al buen ladrón. Una expresión suya en particular marca la diferencia respecto al sálvate a ti mismo. Padre, perdónalos. Detengámonos en estas palabras. ¿Cuándo las dice el Señor? En un momento específico, durante la crucifixión, cuando siente que los clavos le perforan las muñecas y los pies. Intentemos imaginar el dolor lacerante que eso provocaba. Allí, en el dolor físico más agudo de la pasión, Cristo pide perdón por quienes lo están traspasando. En esos momentos, uno solo quisiera gritar toda su rabia y sufrimiento. En cambio, Jesús dice: Padre, perdónalos. A diferencia de otros mártires que son mencionados en la Biblia, no reprocha a sus verdugos, ni amenaza con castigos en nombre de Dios, sino que reza por los malvados. Clavado en el patíbulo de la humillación, aumenta la intensidad del don que se convierte en perdón. Fratelli e sorelle, pensiamo che Dio fa così anche con noi. Hermanos y hermanas, pensemos que Dios hace lo mismo también con nosotros. Cuando le causamos dolor con nuestras acciones, Él sufre y tiene un solo deseo, poder perdonarnos. Para darnos cuenta de esto, contemplemos al crucificado. El perdón que brota de sus llagas, de esas heridas dolorosas que le provocan nuestros clavos. Contemplemos a Jesús en la cruz y pensemos que nunca hemos recibido palabras más bondadosas. Padre, perdónalos. Contemplemos a Jesús en la cruz y veamos que nunca hemos recibido una mirada más tierna y compasiva. Contemplemos a Jesús en la cruz y comprendamos que nunca hemos recibido un abrazo más amoroso. Contemplemos al crucificado y digamos: gracias, Jesús, me amas y me perdonas siempre, aun cuando a mí me cuesta amarme y perdonarme. Allí, mientras es crucificado, en el momento más duro, Jesús vive su mandamiento más difícil, el amor por los enemigos. Pensemos en alguien que nos ha herido, ofendido, desilusionado, en alguien que nos ha hecho enojar, que no nos ha comprendido o no ha sido un buen ejemplo.
¿Cuánto tiempo perdemos pensando en quienes nos han hecho daño? Y también mirar dentro de nosotros las heridas que nos han causado los otros, la vida, la historia. Hoy Jesús nos enseña a no quedarnos ahí, sino a reaccionar, a romper el círculo vicioso del mal y de las quejas, a responder a los clavos de la vida con el amor y a los golpes del odio con la caricia del perdón. Pero nosotros, discípulos de Jesús, ¿seguimos al Maestro o a nuestro instinto rencoroso? Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Seguimos al Maestro o seguimos a nuestro instinto rencoroso? Si queremos verificar nuestra pertenencia a Cristo, veamos cómo nos comportamos con quien nos ha herido. Il Signore ci chiede di rispondere non come ci viene o come fanno tutti. El Señor nos pide que respondamos no como hacen todos, sino nos invita a romper la cadena del te quiero si tú me quieres, soy tu amigo si tú eres mi amigo, te ayudo si tú me ayudas. No, compasión y misericordia para todos, porque Dios ve en cada uno a un hijo. No nos separa en buenos y malos, en amigos y enemigos. Somos nosotros los que lo hacemos, haciéndolo sufrir. Para Él, todos somos hijos amados, que desea abrazar y perdonar. Anche in quell'invito al banchetto di nozze del figlio, incluso en esa invitación al banquete de bodas del Hijo, el Señor envía a sus siervos a las calles y dice, traigan a todos, blancos, negros, buenos, malos, a todos, enfermos, sanos, a todos. El amor de Jesús es para todos. No hay privilegios para esto. Es para todos. El privilegio es que cada uno de nosotros debe ser amado, perdonado. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Evangelio destaca que Jesús decía esto. No lo dijo una vez en el momento de la crucifixión, sino que pasó las horas que estuvo en la cruz con estas palabras en sus labios y en su corazón. Dios no se cansa de perdonar. Tenemos que entender esto. Entender esto no solo con la mente, sino con el corazón. Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón, pero Él jamás se cansa de perdonar. No es que Él soporta hasta cierto punto para luego cambiar de idea, como estamos tentados de hacer nosotros. Jesús enseña el Evangelio de Lucas, vino al mundo a traernos el perdón de nuestros pecados. Y al final nos dio una instrucción precisa, predicar a todos en su nombre el perdón de los pecados. Hermanos y hermanas, no nos cansemos del perdón de Dios, ni tampoco nosotros, sacerdotes, de administrarlo, ni cada cristiano de recibirlo y de testimoniarlo. No nos cansemos del perdón de Dios. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Observemos algo más. Jesús no solo implora el perdón, sino que también dice el motivo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Pero cómo? Los que lo crucificaron habían premeditado su muerte, organizado su captura, los procesos y ahora están en el Calvario para asistir a su final. Y sin embargo, Cristo justifica a esos violentos porque no saben. Así es como Jesús se comporta con nosotros. Se hace nuestro abogado. No se pone en contra de nosotros, sino de nuestra parte, contra nuestro pecado. Y es interesante el argumento que utiliza, porque no saben. Esa ignorancia del corazón que tenemos todos nosotros pecadores.
non si sa più nulla su Dio. Cuando se usa la violencia ya no se sabe nada de Dios, que es Padre, ni tampoco de los demás, que son hermanos. Se nos olvida porque estamos en el mundo y llegamos a cometer crueldades absurdas. Lo vemos hoy en la locura de la guerra, donde se vuelve a crucificar a Cristo. Sí, Cristo es clavado en la cruz una vez más, en las madres que lloran la muerte injusta de los maridos y de los hijos. Es crucificado en los refugiados que huyen de las bombas con los niños en brazos. Es crucificado en los ancianos que son abandonados a la muerte, en los jóvenes privados de futuro, en los soldados enviados a matar a sus hermanos. Cristo está crucificado ahí hoy. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchos escuchan esta frase inaudita, pero solo uno la acoge. Es un malhechor, crucificado junto a Jesús. Podemos pensar que la misericordia de Cristo suscitó en él una última esperanza que lo llevó a pronunciar estas palabras. Jesús, acuérdate de mí. Como diciendo, todos se olvidaron de mí, pero tú piensas incluso en quienes te crucifican. Contigo entonces también hay lugar para mí. El buen ladrón acoge a Dios mientras su vida está por terminar, y así su vida empieza de nuevo. En el infierno del mundo ve abrirse el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Este es el prodigio del perdón de Dios que transforma la última petición de un condenado a muerte en la primera canonización de la historia. Hermanos y hermanas, en esta semana acojamos la certeza de que Dios puede perdonar todo pecado. Dios perdona todo, puede perdonar toda distancia y puede cambiar todo lamento en danza. La certeza de que con Jesús siempre hay un lugar para cada uno, de que con Jesús nunca es el fin, nunca es demasiado tarde. Con Dios siempre se puede volver a vivir. Con Dios siempre se puede volver a vivir. Ánimo, caminemos hacia la Pascua con su perdón, porque Cristo intercede continuamente ante el Padre por nosotros. Intercede continuamente ante el Padre por nosotros. Y mirando nuestro mundo violento, nuestro mundo herido, Jesús no se cansa nunca de repetir. Y nosotros lo hacemos ahora en nuestro corazón en silencio. Repitamos con Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Con esta invitación concluye la homilía del Papa Francisco aquí en la Plaza de San Pedro, en esta celebración del Domingo de Ramos, en la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Nos invita a caminar hacia la Pascua al inicio de esta Semana Santa, con el perdón de Dios, recordando siempre que Cristo intercede continuamente ante el Padre por nosotros. Y mirando a este mundo violento, a este mundo herido, no se cansa nunca de repetir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el Papa también nos invita siempre a pedir perdón, a no cansarnos de pedir el perdón de Dios, la misericordia de Dios, porque el amor de Dios es mucho más grande que nuestros pecados.
Este domingo de Ramos iniciamos la meditación y la conmemoración de la muerte, pasión y resurrección de Jesús desde aquí, desde la Plaza de San Pedro. Recordamos que esta transmisión es llevada hasta sus hogares a través de Mundo Visión y saludamos a todas las emisoras que se han conectado con nosotros para poder acompañar al Papa Francisco en esta celebración de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en el cual conmemoramos el ingreso de Jesús a Jerusalén. Y ahora